En el siguiente problema, nos piden determinar la solución general de la ecuación diferencial respectiva por el método del factor integrante. La derivada de y con respecto de x más y igual a e a la x. Recordemos que para resolver cualquier ecuación diferencial lineal de primer orden por el método del factor integrante, debe siempre estar ordenada de la siguiente forma. La derivada de y con respecto de x más una función p de x por el término dependiente y igual a una función g de x. Comparando entonces esta estructura con nuestra ecuación diferencial, podemos notar que sí está ordenada conforme a la estructura. Al igual, podemos compararla y notar que la función p de x en nuestra ecuación es igual a 1, y también notemos que la función g de x es igual a e elevado a la x. Una vez entonces definidos estos términos, podemos proceder a multiplicar en toda nuestra ecuación diferencial el factor integrante mu de x de la siguiente forma. Procedemos a ordenar nuestra ecuación diferencial y ahora debemos encontrar el valor del factor integrante mu de x. El valor del factor integrante mu de x siempre lo vamos a encontrar resolviendo la siguiente ecuación diferencial. La derivada de mu de x con respecto de x igual a mu de x por una función p de x. En nuestra ecuación diferencial, nosotros hemos definido p de x igual a 1. Así que sustituyendo este valor en esta ecuación diferencial, tendríamos que la derivada de mu de x con respecto de x es igual a mu de x por 1. Ahora, para resolver esta ecuación diferencial y encontrar el valor del factor integrante mu de x, debemos resolverla por el método de separación de variables. Este método consiste en colocar todos los términos que dependan de mu de x del lado izquierdo de la ecuación con su respectivo diferencial, igual a todos los términos que dependan de x del lado derecho con su respectivo diferencial de x, o viceversa. En ambos métodos podemos ver que ambos diferenciales deben de estar multiplicando y un diferencial debe de estar del lado izquierdo y el otro diferencial debe de estar del lado derecho. Así que podemos ver que el diferencial de dx se encuentra dividiendo del lado izquierdo, por lo tanto vamos a colocarlo del lado derecho multiplicando y el término mu de x que se encuentra multiplicando del lado derecho, vamos a colocarlo con su respectivo diferencial del lado izquierdo dividiendo de la siguiente forma. Una vez entonces ya colocado cada término con su respectivo diferencial, procedemos ahora a integrar ambos lados de nuestra ecuación de la siguiente forma. Ahora procedemos a resolver estas integrales. Para resolver la primera integral, debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales, la cual nos dice que la integral de dz sobre z es igual al logaritmo natural del valor absoluto de z más una constante de integración. Basándonos en esta propiedad entonces para resolver la primera integral y recordando que la segunda integral es inmediata, tendríamos entonces el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x más una constante de integración C1, que sería el resultado de resolver la primera integral, igual a x más una constante de integración C2, que sería el resultado de resolver la segunda integral. El término más C1 que se encuentra sumando del lado izquierdo, vamos a colocarlo del lado derecho restando de la siguiente forma. Si definimos un nuevo término como C3 igual a C2 menos C1, tendríamos entonces el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x igual a x más C3. Recordemos que nosotros simplemente queremos el valor del factor integrante mu de x y no el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x. Por lo tanto, vamos a proceder ahora a utilizar el número de Euler en toda nuestra ecuación, quedando entonces como e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de mu de x igual a e elevado a x más c3. Ahora procedemos a utilizar la siguiente propiedad de los exponentes, la cual nos dice que la suma de exponentes de la misma base puede expresarse como un producto, y también recordando que el número de Euler y el logaritmo natural son operadores inversos, por lo tanto se anulan, quedando simplemente como mu de x igual a e elevado a la x por e elevado a la c3.
Algo muy importante es que la función mu de x es un factor de integración para la ecuación que vamos a resolver. Dado que no se requiere el factor de integración más general, se elegirá que C3, la constante de integración, sea simplemente 1 o 0 según sea el caso, o simplemente omitir el término C3. Por lo tanto, quedaría simplemente el factor de integración mu de x igual a e elevada a la x. Una vez ya encontrado el valor del factor integrante mu de x, procedemos a sustituirlo en nuestra ecuación diferencial que vamos a resolver, recordando que era de la siguiente forma, quedando entonces como e a la x por la derivada de y con respecto de x más e elevada a la x por y igual a e elevada a la x por e elevada a la x. Procedemos a simplificar nuestra ecuación utilizando la propiedad de los exponentes que hemos definido anteriormente, la cual nos dice que un producto de exponentes de la misma base puede representarse como una suma de exponentes de la misma base. Por lo tanto, basándonos en esta propiedad en los términos e elevada a la x por e elevada a la x, tendríamos e elevada a la x por la derivada de y con respecto de x más e elevada a la x por y igual a e elevada a la x más x. Simplificando x más x, tendríamos entonces simplemente e elevada a la 2x. Una vez que ya lleguemos a este punto, en el cual hemos sustituido el valor del factor integrante en nuestra ecuación diferencial, podemos nosotros sustituir el lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial como simplemente el producto de la derivada del factor integrante por el término dependiente y igual a el lado derecho de nuestra ecuación que teníamos anteriormente. En este momento ustedes se preguntarán si es verdad o no, que podemos cambiar el lado izquierdo de la ecuación diferencial como simplemente la derivada del producto del factor integrante por el término dependiente y. Para verificar esto podemos demostrarlo realizando la derivada de este producto. Así que recordando la regla de la cadena para un producto, la cual nos dice que debemos colocar el primer término por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo término sin derivar. Podemos notar entonces que el lado izquierdo de la ecuación que teníamos anteriormente sí se puede representar como la derivada del producto del factor integrante por el término dependiente y. Por lo tanto, vamos a proceder ahora a resolver esta ecuación diferencial que es más simple que la que teníamos anteriormente. Por lo tanto, el término de x que se encuentra dividiendo del lado izquierdo, vamos a colocarlo del lado derecho multiplicando y procediendo ahora a integrar ambos lados de nuestra ecuación y recordando que la integral y la derivada son operadores inversos, por lo tanto se anulan, tendríamos simplemente e elevada a la x por y igual a la integral de e a la 2x por dx. Para resolver esta integral debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales, la cual nos dice que la integral de e a la z por dz es igual a e a la z más una constante de integración. Basándonos en esta propiedad, podemos notar que debemos hacer un cambio de variable, el cual quedaría definido como z igual a 2x. Recordando que si hacemos un cambio de variable, debemos hacer entonces también un cambio de diferencial. Así que procedemos a derivar z con respecto de x quedando igual a 2. Despejando dx tendríamos que dx es igual a dz sobre 2. Una vez definidos estos términos, procedemos a sustituirlos en nuestra integral, quedando entonces como e elevada a la x por y igual a la integral de e a la z por dz sobre 2, y notando también que el término 1 sobre 2 es un término constante el cual puede salir de nuestra integral, quedando como e elevada a la x por y igual a 1/2 por la integral de e a la z por dz, en la cual ya vemos que podemos entonces utilizar nuestra propiedad de las integrales que hemos definido, quedando entonces el resultado de resolver esta integral como e elevada a la x por y igual a 1/2 por e a la z más una constante de integración. Una vez ya resuelta entonces nuestra integral, podemos regresar a nuestra variable original.
Recordemos que z es igual a 2x, por lo tanto, sustituyendo este valor en nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Por lo tanto, este podría ser el resultado de resolver la ecuación diferencial, pero si es posible, debemos dejar en función de x el resultado. Como vemos, aquí en este resultado es posible, por lo tanto, vamos a proceder a colocar el término e elevado a la x que se encuentra multiplicando del lado izquierdo, dividiendo del lado derecho, de la siguiente forma. Ahora vamos a proceder a utilizar la siguiente propiedad de las fracciones, la cual nos dice que la suma de fracciones con el mismo denominador puede representarse como simplemente la suma de cada fracción. Por lo tanto, usando esta propiedad en nuestra ecuación tendríamos que y es igual a 1/2 por e elevado a la 2x sobre e elevada a la x más c sobre e elevada a la x. Ahora simplemente procedemos a simplificar nuestro resultado utilizando la siguiente propiedad de los exponentes, la cual nos dice que la división de exponentes de la misma base es simplemente la base elevada a la diferencia de los exponentes. Así que utilizando esta propiedad en los términos e elevada a la 2x sobre e elevada a la x, y también utilizando la siguiente propiedad de los exponentes, la cual nos dice que un término que se encuentre en el denominador con un exponente puede pasar al numerador colocando un signo menos en el exponente. Así que utilizando esta propiedad en el término e elevada a la x, tendríamos entonces que y es igual a 1/2 por e elevada a la 2x menos x más c por e elevada a la menos x. Simplificando 2x menos x tendríamos simplemente que y es igual a 1/2 por e elevada a la x más c por e elevada a la menos x. Por lo tanto, el resultado de resolver la ecuación diferencial, la derivada de y con respecto de x más y igual a e elevada a la x, es y igual a 1/2 por e elevada a la x más c por e elevada a la menos x. Recuerden que en la descripción de este video pueden encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Cualquier duda o aportación que quieran hacernos pueden contactarnos ahí y con todo gusto los vamos a atender. También en la descripción de este video van a encontrar los enlaces al video anterior y al video posterior a este tema para que ustedes puedan llevar un orden y puedan aprender de la mejor forma. Recuerden que aprender depende de ti.